Hola hermanos, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a comenzar otra vez con el estudio de la palabra del Señor, de la Biblia. Estábamos analizando el Evangelio de Lucas en el capítulo 22. Habíamos arrancado ya con el pasaje que está abarcando entre el versículo 39 y el 46. Y habíamos analizado la semana pasada esta tremenda lucha que Jesús tuvo la noche que fue entregado y cuando comenzaba justamente el cumplimiento de la misión para lo cual él había vivido tantos años acá como hombre, ¿no? Una lucha tremenda en Getsemaní, era un huerto que estaba en el Monte de los Olivos. Lo vemos que Jesús llegó hasta la entrada de ese huerto, dejó a 8 de sus discípulos y tomó a 3, Pedro, Jacobo y Juan. Fueron más adelante y él los dejó ahí, les dijo que queden orando, queden velando, por lo menos despiertos. Y él dice, según Lucas, a la distancia de un tiro de piedra, no tan lejos, él se fue a orar. Y dice que se postró sobre su rostro, es decir, una actitud realmente de necesidad ante la presencia del Padre, y oró. Y oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si es posible que esta copa, la copa significaba lo que él tenía que enfrentar, las situaciones y las circunstancias que le tocaban enfrentar ahora, que eran realmente dramáticas. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la suya. Lo primero que vemos acá es el sometimiento a la soberanía y a la voluntad de Dios, más allá de las circunstancias. Es decir, él está reconociendo, nos está dando a entender de que la circunstancia que viene no es de su agrado, no es lo que él quiere, no es lo que él desea, es difícil. En el relato de Mateo vimos que él había hablado con sus discípulos y les había dicho que estaba angustiado hasta la muerte. Y acá nos dice, fíjense en el versículo 43, dice que se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estaba en una situación de tanta debilidad que tuvo que venir un ángel que también están prometidos para nosotros, para el servicio nuestro. Vino un ángel para fortalecerle. Dice que, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí podemos observar también el tremendo estrés y la terrible angustia que ya se somatizaba. Es una angustia muy profunda. Por eso dice, estaba triste hasta la muerte. Se le confesó a sus 3 discípulos. Y habíamos hecho una pequeña consideración del por qué. ¿Qué es lo que le asustaba? La muerte física. La muerte física seguro que le asustaba. Y si lo podría haber evitado, era natural. Como todo ser humano trata de evitar la muerte y el sufrimiento físico. Pero acá lo que Jesús realmente le producía esa profunda agonía, esa profunda tristeza, que tuvo que venir un ángel y que le hacía transpirar como grandes gotas de sangre, era lo que iba a suceder en el espíritu, espiritualmente. Toda la carga de la humanidad iba a ir sobre él. A mí este pasaje me hace acordar, estamos en Lucas 22, justamente en Génesis 22, hay un relato muy interesante respecto del patriarca Abraham, y cuando Dios le ordena que sacrifique a su único hijo, que había tenido ya de manera milagrosa en la vejez, llamado Isaac. Y Abraham, imagínense, era su único hijo. Así que fue al monte Moriah, donde Dios le había dicho que arme un altar y lo sacrifique. Y cuando subió al monte Moriah, le dijo a todos sus sirvientes, así como Jesús le dijo a los 8 discípulos, quédense acá y voy a ofrecer sacrificio, iremos y volveremos, ¿no? Y en el camino, el niño, el hijo de Abraham, le pregunta a su padre, padre, llevamos la leña, llevamos el fuego para el sacrificio, tenemos las herramientas para armar el altar, pero ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham oró, le dijo con toda fe, ¿no? Dios proveerá. Y cuando llegaron a la cima del monte, Abraham juntó piedras, preparó el altar, ató a su hijo, puso la leña, ató a su hijo, lo puso arriba, y cuando estaba por sacrificarlo, un ángel también vino y le paró el brazo con la mano, con donde tenía el arma, el cuchillo, y le dijo, no lo toques, no le hagas daño,
porque simplemente era una prueba de Dios. Y él levantó la mirada y había un carnero enredado en un árbol, en una zarza, en ese lugar, así que sacrificó el carnero en lugar de su hijo. Así que eso es una viva imagen del significado de este momento que Jesús estaba viviendo en Getsemaní. Estaba caminando ya en los últimos metros hacia su propio sacrificio. Él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Aquel sacrificio de tantos miles de años atrás era símbolo de lo que iba a pasar acá. El Padre, en un diálogo entre Padre e Hijo, Jesús le está diciendo: Padre, y si es posible evitar. Isaac sospechaba porque faltaba lo principal, que era el animal para el sacrificio. Acá Jesús sabía que él era el cordero que iba a ser sacrificado por los demás. Y en el caso de Abraham, su petición fue a favor de él, es decir, no fue sacrificado su hijo Isaac, pero en este caso no había vuelta atrás. Eso era la misión, justamente el cumplimiento de la misión, el sacrificio del Cordero de Dios. Y lo que le aterraba era encontrarse frente a su padre y enfrentar el juicio de Dios. En vez de recibir amor de su padre, iba a recibir lo que nunca había recibido: juicio por el pecado de todos nosotros. Hoy que estamos tan consustanciados con el tema de la pandemia, del COVID y de la inmunidad y de lo que significa una enfermedad en nuestro cuerpo, ¿no? Yo me imaginaba a Jesús absorbiendo la enfermedad de todos los hombres. Era el único que tenía las defensas naturales para, si bien la enfermedad lo mató, pero no lo mató espiritualmente. Y cuando resucitó físicamente, Él pudo vencer la enfermedad. Y esa enfermedad es la que tenemos todos nosotros internamente, y se llama pecado, la naturaleza de pecado. Todos estamos enfermos, todos estamos realmente con una enfermedad que es una putrefacción dentro nuestro. Basta observarnos un poquito nada más nuestras reacciones, nuestros pensamientos, y vamos a ver cuán alejados estamos de lo que es la santidad y la voluntad de Dios. Tenemos que hacer todo un esfuerzo para que Dios nos limpie y nos santifique. En este caso Jesús lo que hizo es contagiarse de todos nuestros pecados. Se contagió de la enfermedad. Y Él elaboró y consumó el antígeno. Él elaboró y consumó no solamente la vacuna, sino también el tratamiento para curarnos de esa enfermedad. Ahora en su sangre están esos anticuerpos. En su sangre están esos anticuerpos que permiten que nosotros seamos sanados. Es por su sangre. Por eso Él dio su sangre, ¿no? Qué linda paralelismo que podemos hacer entre lo que tanto escuchamos. ¿Vieron videos de YouTube, médicos que dicen una cosa, después se desdicen, dicen otra, uno ya termina confundido y ya no sabe qué opinar, porque uno no, yo por lo menos no soy médico, no tengo conocimiento y necesito que justamente profesionales en medicina me guíen o me asesoren, pero hay tanta confusión, ¿no? Acá no hay confusión, acá sí sabemos. Jesús era el único capaz de generar esos anticuerpos y nosotros ahora, en función de su sangre, de lo que Él hizo, su sangre que derramó por nosotros, es decir, en Él nosotros tenemos la sanidad de nuestras almas. La verdad que es realmente maravilloso esto. Acudiendo a Él, Él nos da los anticuerpos y podemos ser sanados. No solo perdonados de los pecados pasados, no solo perdonados de los pecados presentes y futuros, sino que una vez que le aceptamos como nuestro Señor, como nuestro sanador, como nuestro Salvador, sanador, empieza a haber un proceso de sanidad de nuestra naturaleza, a haber un cambio de nuestra naturaleza, lo que la Biblia llama la santificación. Nos vamos siendo parecidos cada vez más a Él. Y cuando Dios en el juicio por nuestros pecados nos vea y vea que nosotros nos inyectamos, o no sé cómo hacer la imagen, ¿no? Ese plasma, esos anticuerpos que Jesús tenía en su sangre derramada en la cruz, entonces nosotros somos librados del juicio. Por eso Él es nuestro Salvador, por eso tenemos que estar agradecidos. A Jesús, cuando hizo la oración, no se le respondió positivamente como a Abraham, ¿no? Abraham realmente fue el padre de la fe porque creyó que aún podía resucitar de los muertos, ¿no? A Isaac en ese caso. Jesús fue resucitado de los muertos.
y su padre lo sacrificó y su padre lo juzgó. Por eso esa frase que Jesús dijo al final, lo último que dijo antes de entregar su espíritu fue: consumado es, terminado es, ¿no? Todo el castigo del pecado, todo el efecto malicioso de esta enfermedad llamada pecado que vive en nosotros, que está en nuestra naturaleza, cayó sobre él y él lo venció. Consumado es, ya está, terminé. Ahora está el camino abierto, ahora hay una vacuna y ahora hay un tratamiento para nuestra enfermedad, que es el pecado. Otro que también oró para que Dios le sacara una carga o algo que realmente le afligía era el apóstol Pablo. Podemos encontrar en su propio relato, donde él tenía algo que él llamó como un aguijón en la carne, aparentemente una enfermedad, podría ser, porque dice en la carne, y oró 3 veces al Señor, así como Jesús, ¿no? Señor, si es posible, sacámelo para poder servirte mejor, bla, 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 lo que uno piensa que sería mejor. Pero Dios le dijo: no te lo voy a sacar, que te alcance mi gracia, que te alcance mi fortaleza. Y Pablo le costó, pero hizo lo mismo que Jesús. No puso la voluntad propia y el deseo propio sobre la voluntad del Padre. A veces nosotros no estamos de acuerdo, no nos gusta lo que nuestro Señor nos pone por delante como su voluntad. Pero acá es donde tiene que venir en la madurez el sometimiento a la soberanía de Dios y decir: mira, Señor, no me gusta esto, pero que no se haga mi voluntad, voy a caminar tu camino. Y Pablo lo hizo, y después aprendió que su poder y su fuerza estaba en el reconocimiento de su propia debilidad. Porque cuando soy débil, dijo Pablo, entonces soy fuerte, porque con su fuerza, que es mucho mayor a la mía, puedo enfrentar las circunstancias que me tocan enfrentar. La verdad que es lindo y ver un poquito más también en el abanico de varias historias de las Escrituras, cómo está todo muy relacionado y donde está todo muy clarificado, un pasaje echa luz sobre otro, ¿no? Y si bien, como leíamos en la semana pasada, habíamos leído en Hebreos 5:7, lo vuelvo a leer hoy. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él había aprendido obediencia. Es lo que nosotros tenemos que aprender. El Señor a veces nos hace caminar temporadas difíciles, temporadas complicadas, temporadas que realmente no nos gustan, no queremos vivirlas, no queremos enfrentarlas, pero son lecciones, ¿no? Yo a veces digo que cuando las cosas van bien, estamos en el recreo. Cuando las cosas van mal, estamos en el aula. No es que vamos a aprender algo, sino que tenemos la oportunidad de aprenderlo si nos sometemos a la voluntad y a la soberanía de Dios, ¿no? Si nos aferramos a esto que Él ha hecho por nosotros con gratitud. Bien, resulta que Jesús vuelve a donde están sus discípulos, volviendo a la historia del relato de Lucas, y los encuentra durmiendo. Entonces les dice: ¿por qué no pudieron velar conmigo 1 hora? Velen, velar significa lo contrario a estar dormido, ¿no? Justamente estar despierto, estar atento, esa es la imagen. Velar porque se usaban velas. Entonces estar despierto, se durmieron. Para que no entren en tentación, fíjense que la oración es fundamental, es eso de relacionarnos con Dios. ¿Qué hizo Jesús en su peor momento? Fue a hablar con su Padre. Se llevó a sus amigos para que le fortaleciera, tuviera humanamente, emocionalmente fortaleza, pero fíjense cómo fallaron, porque se durmieron. Jesús se fue a orar otra vez, volvió y los encontró otra vez dormidos, y con toda comprensión Jesús le dice: bueno, listo, yo sé que la carne es débil, así que duerman nomás, descansen, total, ya está, ya llegó la hora, ya Jesús había tomado la decisión. Dice que cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ese es el secreto, la relación con Dios, el vínculo cotidiano con nuestro Señor. Ese es el secreto para no entrar
en la tentación. Ahora, fíjense cómo cambia la actitud ya al final, cuando Jesús termina de orar, cuando ya vamos a ver en el siguiente versículo, cómo ya viene Judas con la turba, la multitud de soldados del templo, con los fariseos a apresarlo. Ya tiene Jesús otra actitud, ya no está ni abatido, ya aceptó la voluntad de Dios, ya se puso en pie, ya no había más nada que considerar. Él estaba decidido y lo iba a hacer voluntariamente. Y eso es lo que vemos acá. ¿Por qué dormís? Levantaos y oren para que no entren en tentación. Mientras él aún hablaba, dice el versículo 37 de Lucas 22, 47, perdón, de Lucas 22, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarlo, ¿no? Esa era la señal que le había dado Judas a los muchachos estos que le habían pagado para traicionar a Jesús, que yo le diera el beso. ¿Y por qué? No lo conocían a Jesús, y estaba de noche, estaban en medio de un huerto, entonces no tenían la posibilidad de acercarse. Judas sí, porque era cercano a Jesús, nadie lo iba a detener porque él era uno de los 12. Así que Jesús se acercó y lo besó. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso, con una muestra de cariño completamente falsa, porque lo estaba traicionando vilmente, entregas al Hijo del Hombre. Fíjense cómo Jesús le da significado mucho más pesado al accionar de Judas, porque no dice contra mí, ni contra tu maestro, ni contra Jesús, ni contra el Hijo del Hombre. Era un título que Jesús se había puesto a sí mismo con un significado mesiánico. Estás entregando al Mesías, ¿no? A Dios hecho hombre. No era poca cosa lo que estaba haciendo don Judas, ¿no? Viendo los que estaban con él, es decir, los 11 que estaban con él, lo que había de acontecer, porque llegaron los fariseos, no sé quién más, y con la guardia del templo, y Judas, le dijeron: Señor, los heriremos a espada, vamos a pelear. ¿Se acuerdan que habíamos visto que ellos tenían 2 espadas, habían conseguido? Aunque sea algo, podemos defenderte, podemos hacer algo. Y uno de ellos, que sabemos por el relato de Mateo, que era Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ya fueron en el tumulto que se convirtió en la escena, en donde lo querían apresar, estaba Judas, ya le había dado la señal, la guardia del templo fue a apresarlo, salió este muchacho Pedro y tomó la espada y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: basta, dejad, y tocando su oreja, lo sanó. Hizo un milagro en medio de todo ese descalabro de situaciones. Jesús hizo un milagro. Tal vez con ese milagro ya era suficiente para que todos quedaran asombrados y no continuaran con su plan de apresarlo y de matarlo, ¿no? Y le dijo a los principales sacerdotes, jefes de la guardia. ¿Cómo es? Estos principales sacerdotes, viendo ahí mismo en vivo un milagro, le había cortado la oreja y Jesús lo sanó, le puso la oreja y quedó como que nada había pasado. Y aún así su corazón ni se mosqueaba, ni siquiera se movía para nada. Y le dijo a los jefes de la guardia, a los sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo que habían ido ahí, y a los ancianos que habían venido contra él. Y le dijo Jesús: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. Tuvieron tantas oportunidades y vienen acá con espadas y palos. ¿Qué soy yo? ¿Qué tengo? ¿Un ejército? ¿Cómo me podría resistir? ¿No extendisteis tantas veces estuve con ustedes en el templo y no extendisteis la mano contra mí? No me apresaron, nunca pudieron. ¿Saben por qué? Porque no era la hora. Porque no vienen ustedes a apresarme. No viene Judas a traicionarme y ustedes a apresarme. Sino porque esta es vuestra hora. Ha llegado el momento. El reloj, ¿no? Hizo clan, es la hora programada desde la eternidad, en donde el Hijo de Dios, el Cordero Santo, iba a ser sacrificado. Es la hora, es vuestra hora, y es la hora de la potestad de las tinieblas, ¿no?
Ahora sí las tinieblas venían contra él. ¡Qué bárbaro! Jesús estaba absolutamente decidido. Cómo la oración lo transformó también a Jesús, ¿no? Como él, mientras estuvo en carne, aprendió obediencia y aprendió situaciones que nosotros tenemos que vivir. ¿Qué cambio? Ahora era la hora de las tinieblas, era el momento en que él iba a cargar toda nuestra enfermedad. Era el momento en que él iba a sufrir el efecto de todas nuestras enfermedades espirituales, me estoy refiriendo, ¿no? La enfermedad del pecado. Y era el momento en que él iba a sintetizar los anticuerpos en la cruz del Calvario. Y hasta acá concluimos hoy con nuestra charla, continuaremos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos. Bendiciones.